En el video de hoy vamos a platicar de El Exorcista Creyente, The Exorcist Believer, película del 2023 dirigida por David Gordon Green. Cuando salió The Exorcist Believer la agarraron a tomatazos, la crítica prácticamente destruyó esta película y en este video pretendo que salgamos de las dudas de si realmente es tan mala, si realmente es una basura como dicen o vale la pena echarle un ojo. Si la quieres ver está disponible en Amazon Prime, la vi el día de ayer e hice mis anotaciones, medité mucho y la verdad, cuando salió en el 2023 no la quise ver por las críticas y fíjense hasta qué punto estoy lavado del cerebro que si me dicen que una película es mala no la veo, pero quise dejar a un lado mis prejuicios y descubrí que no es una porquería como muchos decían. Lo que pasa es que es una película de terror que tiene el nombre del exorcista, está a las sombras del exorcista, la película de terror más exitosa de todos los tiempos, ese nombre pesa y todas las secuelas del exorcista a excepción del Exorcista 3 no han llenado los zapatos de la original de 1973 que fue un fenómeno social. Como puntos fuertes en esta película es que salen Ellen Burstyn y Linda Blair y lo que pretende El Exorcista Creyente es conectar esta cinta con la de 1973 utilizando a la mamá de Regan y a Regan, pero no les salió y en este video les voy a decir por qué. Esa era una gran idea definitivamente, traer de vuelta a Regan y a su mamá era una genialidad, pero la regaron, no supieron cómo hacerlo. Al final Regan sale como prácticamente un cameo y la mamá de Regan, Chris, al final no pesa absolutamente nada en la película, porque si tú quitas a la mamá de Regan de la película no pasa nada, no pesa, está prácticamente de relleno, sobra y Regan solamente es un cameo. El Exorcista Creyente sigue a Víctor, que desde la muerte de su esposa embarazada en un terremoto en Haití hace 12 años ha criado solo a su hija Ángela. Ángela tiene 13 años y ella y su amiga Catherine desaparecen un día en el bosque saliendo de la escuela. Se van al bosque y empiezan a jugar con lo desconocido, sacan el péndulo y empiezan a invocar el espíritu de la mamá de Ángela y como siempre estas invocaciones salen mal y las niñas desaparecen en el bosque y son encontradas 3 días después con un comportamiento bastante extraño e inusual. El director del Exorcista Creyente antes de haber hecho esta película se ganó muchos detractores con Halloween Ends y desde ahí ya se traían en jaque al director. Si gustan en otro video les diré qué salió mal de Halloween Ends, esto es muy importante para tener un contexto más amplio. El director dirige bien la película, Ellen Burstyn, la mamá de Regan, como siempre hace un gran papel, es una extraordinaria actriz. Ella sale a raíz de que el papá de Ángela busca una explicación al extraño comportamiento de su hija. Una vecina del papá le presta un libro que es el libro que la mamá de Regan escribió compartiendo su experiencia con Pazuzu y su hija Regan y cómo salieron adelante. Entonces el papá de Ángela lee el libro y va y busca hasta su casa a la mamá de Regan pidiéndole ayuda. Y aquí viene el error más grande de la película porque la mamá de Regan no es exorcista. La mamá de Regan no hizo nada para liberar a Regan de Pazuzu en el Exorcista 1. Fueron el legendario padre Merrin y el heroico padre Carras quienes salvaron la vida de Regan y se me hizo una total falta de respeto para el padre Merrin que la mamá de Regan se hiciera pasar por exorcista. Es como si alguien hubiera visto una pelea de box de Julio César Chávez y ya se sintiera boxeador. Es ridículo. Escribió solamente un libro, estudió pero no tenía el nivel espiritual de un Merrin o de un Carras y aún así se atrevió a hacerle frente al demonio que al final nunca dice su nombre. El demonio termina poseyendo a las dos niñas pero nunca nos revela su nombre. Nos hace creer que es Pazuzu, pero los demonios son muy mentirosos y conocen todo, pueden ver el futuro y este es otro error de la película El Exorcista Creyente, que jamás el demonio nos revela su nombre. Sin el nombre del demonio no se puede exorcizar, eso es un requisito fundamental, es una condición sine qua non saber el nombre del demonio y aquí fallaron con eso. Entonces cuando la mamá de Regan va a ver a una de las niñas poseídas, el demonio le encaja el crucifijo en los ojos y la deja ciega, terminando así en el hospital. Y bueno, y a todo esto, ¿qué pasó con su hija? ¿Qué pasó con Regan? En El Exorcista Creyente, la mamá de Regan nos explica que su hija creció y abandonó a su madre y perdió toda conexión con ella, ni una llamadita, ni un WhatsApp, absolutamente nada. Y está la ausencia de Regan, que la mamá ha pensado a veces que quizás Regan esté muerta, pero no pierde la esperanza de algún día volverla a ver. Un punto fuerte que tiene la película del Exorcista Creyente es la posesión de las dos niñas. No es tan brutal la escena de la posesión como la obra maestra de 1973
1973, pero funciona y el CGI hasta eso no desentona. Yo creo que la escena de las posesiones hubiera funcionado mejor psicológicamente para los fans si no hubieran usado el nombre del exorcista. Si a la película le hubieran puesto otro nombre sin meter a Regan y a su mamá, creo que hubiera sido un éxito. El problema es esa, la sombra de la obra maestra de los 70s. No es que esta película sea una basura, pero está a la sombra de una obra de arte. La primera película del exorcista es una joya, es una obra de arte y esta cosa es una litografía. Creo que la mejor analogía que encuentro es esa, una litografía. La película no tiene personalidad propia al querer parasitar a la obra de arte de los 70s. El desarrollo aparte, Dios mío, es súper lento y llega a veces a ser muy aburrido. Otro detalle es que el exorcista creyente quiso ser políticamente correcta, metiendo a varias religiones a exorcizar a las niñas. ¿Eso qué tiene que ver? El director quiso quedar bien con cristianos, con católicos y con brujos. Quiso ser políticamente correcto e inclusivo, mientras que la obra de arte de Friedkin demolió este concepto hace 50 años. El exorcista creyente se preocupa más de la multiculturalidad y de la inclusión y de ofrecer un mensaje que no resulte ofensivo. No es una película escandalosa como El exorcista de 1973 dirigida por el maestro William Friedkin. Yo, cuando veo El exorcista, quiero ser escandalizado. Ese es mi derecho. Todos los fans del terror tenemos el derecho de ser escandalizados y El exorcista creyente no me escandalizó, por eso la considero débil. Defiendo mi derecho a ser escandalizado y esta litografía, en vez de escandalizar, incluye y pretende quedar bien con todos. Pues no, qué falta de carácter. Y como les dije, no supieron explotar a Linda Blair ni a Ellen Burstyn. La presencia de Ellen Burstyn es perfectamente eliminable sin afectar nada a la trama principal y la aparición de Linda Blair, como te lo dije, resulta más un cameo. El director Green recoge algunos momentos icónicos de la película original, hasta eso, pero lo recicla en su película y resultan totalmente sin sabor, totalmente descafeinados. Incluso algunos de los elementos más crudos de esta película, como el clímax final, quedan muy rebajados sin exprimir todo su potencial. Mi opinión es que esta película de El exorcista Believer no es buena, pero tampoco es basura, es simplemente mediocre. Es una cerveza tibia que a muchos les puede dar asco beber una cerveza tibia, pero a otros quizás se la tomen solamente para sentirse mareados. Así es esta película del exorcista creyente, una litografía de tianguis de una obra de arte, una cerveza tibia que te marea. ¿Da miedo? Sí, hasta eso sí da miedo. Me hizo tener pesadillas hasta eso, pero no me escandalizó. Y a mí me gusta ser escandalizado cuando veo cine de terror. ¿Y a ustedes les gustó esta película? ¿La vieron? Quiero leer su opinión aquí en la cajita de comentarios y si te ha gustado este video y aún no te has suscrito al canal, suscríbete ahora mismo a Crypto TV, toca la campanita y activa todas las notificaciones si quieres seguir viendo más contenido como este. Y si llegaste hasta el final de este video, házmelo saber con un comentario aquí en la cajita de comentarios para leerlo y darte un corazón. Si te gusta el terror, te pido de favor que compartas este video con un amigo o amiga a quien también le guste el género de terror. Yo soy su amigo el Dr. Crypto y me despido deseándoles lo mejor. Y aquí en la pantalla final que estás viendo te voy a dejar el enlace a un video que hice hace 3 años donde hablo de Pazuzu. Si quieres saber bien quién es Pazuzu, te dejo el video aquí en la pantalla final, en la descripción y en el primer comentario fijo, y nos vemos en el siguiente video si el creador del universo así lo permite.